gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Dile a la persona que está a tu lado, apaga tu celular, olvídate del fútbol tantito, por favor, apáguenlo. Ahí vamos a enfocarnos en lo que Dios desea hoy hablar a nuestra vida. ¿Está listo? ¿Está listo? Como que viene medio dormido, a ver qué. Segunda de Corintios 8, verso 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó, dígalo conmigo, comenzó antes, asimismo acabe, dígalo conmigo, acabe. También entre vosotros está, y dígalo conmigo, obra de gracia. Y quiero orar, Señor, gracias en esta mañana por tu presencia, por tu espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor que inunda nuestros corazones. Gracias, Señor, por la obra que has comenzado en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que hoy, Señor, tú te muevas en nuestra vida, te muevas en nuestros corazones, que toques, Señor, a nuestra vida con tu amor, con tu presencia, con tu poder, Señor. Sabemos, Señor, que cosas tremendas suceden cuando estamos delante de tu presencia y somos conscientes delante de quién estamos, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo oro hoy, Señor, que tú vengas, que tú toques corazones, que tú intervengas, Señor, que tu mano poderosa sea obrando en este lugar, Señor. Te necesitamos, dígalo conmigo, te necesitamos, Señor. Necesitamos que vengas en medio de nosotros y muevas nuestros corazones, Señor. Nos hables, te reveles a nuestra vida, Señor. Toques a nuestras vidas, Señor. Hacemos a un lado lo que estorbe, hacemos a un lado distracciones, hacemos a un lado toda pereza, todo lo que pueda hoy, Señor, estar ahogando tu palabra en nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque no es cualquier cosa estar delante de tu presencia, de tu palabra en este día, en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, las 2 semanas pasadas yo le he estado compartiendo ya una serie de mensajes con respecto a la gracia de Dios. Yo le decía la primera semana, ¿verdad?, de cómo es que la Biblia nos habla de que es por gracia, es a través de la fe y es por gracia que hemos sido salvados, ¿verdad? No es por obras religiosas, no es por medio de determinados ejercicios religiosos que nosotros nos ganamos el cielo. Es solamente a través de la obra del único Redentor, del único mediador, Jesucristo, que nosotros tenemos entrada. Y es por gracia, es por medio de la fe. Y a partir de ese momento empezamos a vivir la vida que Dios quiere, la vida cristiana. Y luego la semana pasada yo le hablé la segunda parte, gracia sobre gracia, porque Dios no solamente, el Señor no solamente nos ha salvado, que es bastante. La Biblia nos habla que nos ha salvado, nos ha justificado. Le decía yo el martes a los hombres de cómo Dios nos mete en un proceso de santificación, en un proceso en el que cada día Dios nos lleva a estar más cerca de Él, ¿verdad? Y cada día teniendo más lugar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y hoy yo quiero hablarle la tercera parte con respecto a esto. Yo le puse a este mensaje una obra de gracia. Y ahorita le voy a decir por qué. Esta semana mi esposa y yo estábamos comentando diferentes cosas de lo que Dios ha estado hablando a nosotros en este tiempo. Y recordamos a la entrada de Amistad de Puebla hacia lo que son las oficinas, hay un letrero que recordamos que está ahí puesto, que dice Amistad de Puebla, una obra de gracia. Y bueno, yo conocí la congregación de Amistad de Puebla en el 85
y bueno, Dios tocó mi corazón. A partir de ese momento yo le conocí y bueno, pude de alguna manera ser testigo de lo que Dios hizo en una congregación que ahora tiene un poquito más de 30 años. 30 años que se dicen fácil, pero no son fáciles. 30 años donde han pasado por tiempos muy buenos y también tiempos complicados, por tormentas, por dificultades, y siempre con la ayuda y la gracia de Dios han sido victoriosos. Recuerdo los primeros tiempos, ¿verdad?, estando en un lugar y pasarse a lo que ahora es una hacienda donde ahí, ¿verdad?, pues Dios ha hecho muchísimas cosas, y nos llevaron a caminar entre esa hacienda, y era pues la verdad un baldío, un terreno baldío, y caminar por ello y decir aquí va a ser esto, aquí va a ser el otro, aquí va a ser allá y aquí va a ser allá, y años después ver lo que Dios ha hecho. Y yo creo, ¿verdad?, que sí, en verdad ha sido una obra de gracia. También recuerdo que de este lugar de Amistad de Puebla, Dios hizo cosas tremendas, y diferentes congregaciones, entre ellas Amistad de Jalapa. Hubo diferentes que estuvimos yendo, y luego de alguna manera yo tuve el privilegio de estar en el inicio de lo que fue Amistad de Jalapa, y luego que llegó ahí mi pastor, Ricardo Marcelo, y bueno, también vivir otro tiempo donde la gracia de Dios fue una obra que era una obra de gracia, la gracia de Dios obrando de una manera muy fuerte, y bueno, cosas tremendas sucediendo, milagros, mucha gente llegando, y bueno, una serie también de congregaciones, ¿verdad?, entre ellas esta congregación, ¿verdad?, como un fruto, como un resultado de ello. Nosotros, mi familia y yo, hace 12 años llegamos a este lugar, y bueno, también creyendo a Dios, comenzando una obra que es una obra de gracia. Y bueno, los que han sido parte desde el comienzo, pues empezamos en un kinder que nos prestaban, luego en una bodega aquí atrás en Urano, literalmente bodega, ¿verdad?, y ahora en este lugar. Pero lo que me emociona mucho es saber que no ha terminado, amén, que hay una obra que Dios ha hecho, y es una obra que continúa. Pero algo importante en nuestras vidas es que una obra de Dios es una obra de gracia, y en una obra de gracia es Dios quien está actuando, es Dios el personaje central. En una obra de gracia, todos nos queda claro que ha sido una obra de Dios y no de hombre, porque huele a Dios, sabe a Dios. Sí, la Biblia nos habla de cómo hubo un momento en que el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, Dios les dio la instrucción que tomaran un cordero, que lo sacrificaran y se comieran ese cordero. Y yo creo que ese sabor, a ese cordero, ¿sí?, que era un sabor, ¿verdad?, primero era algo asado, pero también era con hierbas amargas, era algo así, le voy a llamar como agridulce, no sé si sea el término apropiado, pero comiendo esto, y a partir de este momento viendo una serie desencadenada de milagros y de cosas sucediendo, y Dios sacándolos de ese lugar. Y yo creo que lo que Dios hace es algo tremendo, es algo poderoso, y es algo que nosotros necesitamos. Yo encuentro que una obra de gracia es una obra respaldada por Dios. Amén. Una obra donde nosotros vemos que sí, claro, Dios utiliza hombres, pero atrás de todo siempre ha estado el respaldo de Dios, la provisión de Dios, mi amado. Si yo le contara los milagros que Dios ha hecho en este lugar y en otros lugares, ¿verdad?, donde he tenido la oportunidad de servir al Señor, siempre me he dado cuenta que Dios suple, que Dios respalda, que Dios impulsa. También me doy cuenta que aunque el hecho de que sea una obra de Dios no significa que no pasemos por pruebas,
por dificultades, por tormentas, por situaciones complicadas, pero al final Dios siempre, ¿verdad?, se manifiesta, se revela y vemos su gloria. Amén. Vemos su poder, vemos su mano poderosa. Entonces la obra de Dios, dígalo conmigo, la obra de Dios es una obra de gracia. La obra que Dios ha hecho en nuestras vidas es una obra de gracia, mi amado. La obra que Dios ha hecho en su familia es una obra de gracia. Y no se nos puede olvidar cuán importante es esto, porque necesitamos nosotros entender que necesitamos estar enfocados en Dios. En una obra de gracia hay provisión, hay dadores alegres, hay gente agradecida. Pero esa gente agradecida es porque Dios ha hecho y le ha dado entendimiento para saber que lo que Dios desea hacer. Veo que en una obra de gracia la oración, la adoración, las ofrendas, la palabra, el poder de Dios, los milagros, todo esto es algo que suceden. Y yo creo que usted puede ser testigo de un milagro, de muchos milagros de parte de Dios. Yo creo que el milagro más grande que Dios ha hecho es que Dios haya transformado su vida. Que Dios un día nos sacó de una vida de pecado, una vida de necedad, una vida de totalmente ajena y contraria a Dios, y nos colocó, nos trasladó a su luz admirable, aquello que Dios desea, ¿sí? Entonces yo creo que esto es algo muy importante. Muy importante. Y aquí Pablo le está diciendo, ¿verdad?, a Tito: recuerda que la obra comenzó un día como una obra de gracia. Y yo quiero hoy, con la ayuda de Dios, hacerle recordar que lo que Dios comienza, lo comienza de esa manera, como una obra de gracia, como una obra, yo le decía la palabra gracia, favor inmerecido de Dios, en el que un momento Dios tiene gracia para con un grupo de gente, para con una ciudad, para con una iglesia, para con una familia, y algo sucede, milagros suceden, el poder de Dios se despliega. Pero aquí dice la Escritura, Pablo le está diciendo a Tito: por favor, una obra que comenzó como una obra de gracia, es una obra que tiene que continuar de esta manera. Amén. Es una obra que tenemos que entender, que no puede ser que algo que comenzó en el Espíritu termine en la carne. Y para que esto no suceda, nosotros necesitamos recordar lo que Dios es, lo que Dios hace. Y yo encuentro en el capítulo 8 y en el capítulo 9 que por lo menos 6 veces Pablo utiliza la palabra gracia, y desde el inicio dice el 8:1, abra su Biblia, dice: así mismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios, dígalo conmigo, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Déjeme y le comento, puede leer estos capítulos, pero estaba sucediendo una situación de hambruna, unas situaciones de escasez, y Pablo va con una iglesia a decirles, ¿verdad?, y a levantar una ofrenda para poder suplir la necesidad de otra iglesia. Y dice Pablo: yo quiero ser testigo de la gracia que Dios le ha dado a todas estas iglesias, porque en medio de su necesidad, en medio dice ahí el verso 3, bueno, desde el 2, dice: porque en grande prueba de tribulación, dice, y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dígalo conmigo, pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Qué dice aquí la Escritura? Que en medio de una situación difícil, en medio de que ellos mismos tenían necesidad, ellos mismos necesitaban una ofrenda. Y Pablo viene y les dice: hay otros que están en una situación aún más difícil, y en medio de su pobreza Dios les muestra cuánta riqueza había en su vida, había en su corazón, y se desencadena todo esto.
Dice ahí el verso 14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Más adelante, el capítulo 9, verso número 6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo ese favor inmerecido que han recibido, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra, como está escrito: repartió y dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y él que dice: da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de justicia. Y al final termina el verso 15, dice: gracias a Dios por su don inefable. Y en todo esto yo encuentro gracia, la gracia de Dios moviendo corazones, la gracia de Dios supliendo, la gracia de Dios rescatando, sosteniendo una situación que era bastante complicada. Pero en medio de todo esto, Pablo le dice: recuerda de dónde comenzó todo. Porque aquí yo encuentro creyentes que tenían una actitud correcta, y en medio de su necesidad dice: yo tengo lo suficiente. Y vieron que era lo suficiente y pudieron abrir sus manos y abrir su corazón para que otros pudieran recibir ayuda. La Biblia nos dice: de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Y esto estoy yo viendo aquí. Pero encima de todo, Pablo le dice a Tito, ve al verso número 9, dice: pero ya conocéis la gracia ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Segunda de Corintios 8, verso 9, ¿sí? Siendo rico, para que vosotros con su pobreza, dice la Escritura, fueseis enriquecidos. Pablo le dice a Tito y a esta gente: recuerden dónde comenzó todo. Es más, les dice: recuerden con quién comenzó todo. ¿Con quién comenzó todo? Con Jesucristo, con el Hijo de Dios. Y esto es algo importante que nosotros tenemos que recordar y entender, que todo comenzó con dice Isaías 9, verso 6, con un niño que nos es nacido, con un hijo que nos es enviado, con uno que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ayer estaba yo en ese versículo y me atoré ahí un poco y estoy en eso. Tremendo cómo Isaías se refiere a Jesucristo de esta manera. Todo comenzó con un niño que nació en un pesebre. Todo comenzó con el hijo de un carpintero. Todo comenzó en una ciudad llamada Belén. Belén era como haber nacido en un rancho. Y aún decían: ¿cómo es posible que algo bueno haya nacido de Belén? Pero en ese lugar, y siendo una persona aparentemente despreciable por muchos, ahí todo comenzó. Y esto es algo que no se nos puede olvidar: ¿dónde ha comenzado todo y con quién ha comenzado todo? Con uno que fue contado entre los ladrones.
que fue crucificado entre dos ladrones, con uno que fue acusado y sentenciado como un criminal, con uno que fue crucificado y fue enterrado en una tumba prestada, con uno que ni siquiera los discípulos creyeron que él resucitaría y pensaron que todo había terminado. Pero nosotros vemos la gracia de Dios y vemos como en medio de todo Dios hizo cosas tremendas. Sus discípulos entendieron que esa obra era una obra de Dios, que Dios mismo se había levantado, Jesucristo siendo Dios, se había levantado de los muertos y se manifestó a ellos como un Dios resucitado. Todo comenzó ahí. Todo ha comenzado por un milagro de Dios en nuestras vidas. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres un milagro de Dios. A lo mejor no te has dado cuenta, pero eres un milagro de Dios. Es un milagro, mi amado, es un milagro que estemos sentados el día de hoy alabando y adorando el nombre del Señor. Es un milagro que una persona voltee su rostro y reconozca su pecado. Es un milagro que alguien que estaba enfermo y que le habían dicho, ya no hay esperanza, siga viviendo, y los doctores no entiendan por qué sigue viviendo. Es un milagro, ¿verdad? Que alguien que su matrimonio estaba roto, Dios pueda volver a restablecerlo. Es un milagro que alguien que estaba en las drogas un día haya dejado eso por el poder de Dios y venga y ahora le alabe, ahora le sirva. Recibo constantemente reportes de, por ejemplo, de Mario Lina en Betel. Mario era un drogadicto, durmiendo en las calles, viviendo en las calles. Y veo ahora que están en varios países compartiendo la palabra, llegando con el evangelio. Dígalo conmigo, la obra de Dios es una obra de gracia. Y necesitamos de la gracia y el poder de Dios. Necesitamos cada día clamar porque esa gracia no deje de fluir. Necesitamos cada día recordar que es una obra de Dios y necesitamos a Dios entre nosotros. Y esto es algo importante. ¿Cómo comenzó la iglesia, mi amado? La Biblia nos dice que había un grupo de gente orando, pero este grupo de gente, yo quiero decirle que eran algo así como refugiados, gente que estaba escondida, gente que decían, si al maestro lo crucificaron, los que seguimos somos nosotros. Y un día, en medio de un tiempo de oración, el Espíritu Santo viene sobre ellos y la gracia de Dios se derrama y son llenos del Espíritu de Dios. Y entonces un pescador junto con los demás discípulos se pone de pie y empieza a hablarles un mensaje. Dice Hechos 2, verso 14. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Y les empieza a dar un mensaje. Y en la primera reunión de la iglesia, 3,000 personas, contando nada más a los hombres, porque en ese tiempo contaban nada más a los hombres, no contaban ni a las mujeres ni a los niños. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. No solamente oyeron el mensaje, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dígalo conmigo, wow. Así comenzó la iglesia. Así comenzó la iglesia. Lean los primeros capítulos del libro de Hechos como una obra de gracia, como una obra
del poder de Dios manifestado. Vea por favor la vida de Pablo. Algunos historiadores, algunos expertos dicen que Pablo no era algo así como que muy agraciado, no era muy atractivo. Pablo habla de un aguijón en la carne que él tenía, pero algunos, por lo que dice, lo que logra decir en la palabra, Pablo no era muy imponente en persona, no era nada carismático. Si ustedes llegaban y saludaban a Pablo, preguntaban: ¿y Pablo dónde está? Porque no pensaran que fuera Pablo. Pero fue un hombre que con la gracia y la ayuda de Dios, ¿verdad?, predicó en cerca de 3 continentes, él solo. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue? Fue la gracia y el poder de Dios. Ha sido una obra de gracia que ha tenido un impacto. Ha sido una obra de gracia que ha hecho avanzar el reino de Dios. Nos urge que el reino de Dios avance. Nos debe de urgir que el reino de Dios avance. Nos debe de urgir que haya una explosión de lo que Dios desea hacer, porque hay mucha gente en necesidad. Hay mucha gente tronada, mi amado. ¿Lo ve? Ve todo cuánta gente está que no sabe cuál es su mano derecha de su izquierda. Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes, cuántos niños, cuántos hombres, cuántas mujeres están extraviados, están en un cuarto oscuro sin saber a dónde ir. Y necesitamos de su gracia, primeramente para ser sostenidos, primeramente para acabar la carrera, y luego también para que podamos ser instrumentos para otros. Estaba yo leyendo un poco acerca de historia, el avivamiento de Gales en 1904, con un jovencito de 26 años, Evans Robert, en una localidad pequeña de Inglaterra. Este joven era un joven minero. Le llamaban el carbonero de Dios, después lo llamaron. Y estaba leyendo algo que decía que hubo un día que llegó un evangelista ahí donde él estaba, y este evangelista estaba orando y diciendo: oh Dios, dobléganos. Dígalo conmigo: oh Dios, dobléganos. Y él pasó al frente y estaba orando esto, solo oró esto: oh Dios, dobléganos. Regresó a su lugar y le dijo, creo que estaba estudiando ahí, estaba haciendo algo, y le dijo a quien estaba ahí a cargo de todo esto, le dijo: yo no sé si es Dios o el diablo, pero Dios me está mandando a ir a compartir a la gente donde vivo. El que era el director de ese lugar le dijo: el diablo no da esos mensajes, es Dios. Ve y tienes una semana para ir a ese lugar. Llegó a ese lugar, ¿verdad? Y era una reunión de lunes de oración. 17 personas en la oración, solo 17. Y les dio este mensaje, y con esta oración le dijeron: quédate el martes y compártenos, y quédate el miércoles. Una semana les estuvo compartiendo, y después de un tiempo, algunos historiadores hablan que más de 100,000 personas se convirtieron a Cristo. Algunos críticos decían: no, nada más quedaron 75,000. 75,000 personas. Llegó un momento donde los policías ya no tenían que hacer, y eran 3 de 4, ¿verdad? Y les dijeron: ¿y ahora qué hacen? Dice: pues ahora somos 3 cuartetos, y cuando hay necesidad en una iglesia que necesiten apoyo en la alabanza, ahí vamos. Imagínense los policías. Una obra de gracia en Inglaterra, en un pueblito. Y de 1904 algo sucede y salta a 1906 con el avivamiento en Azusa. Un hombre, William Seymour,
un hijo de esclavos. Algunos historiadores dicen que era tuerto. En un establo en la calle de Azusa, en un lugar donde no había sillas, pusieron tablas y unas cubetas al revés. En ese lugar, en un lugar donde William Seymour, como era negro, era de color, no podía predicar en las iglesias de los blancos. Era un lugar de un tiempo de mucha segregación racial. Y él, ¿verdad?, empieza a compartir y da lugar a que los negros y también la gente blanca venga y escuche el mensaje. Y el Espíritu Santo se derrama poderosamente e inicia un movimiento tremendo de pentecostalismo, tremendo, donde saltó a diferentes continentes y la gloria y el poder de Dios se derramaron. Una obra de gracia en 1994 en Toronto, en un día del Padre como hoy, un día del Padre, una reunión normal como cualquiera. Dios trae una revelación del amor del Padre y se derrama el Espíritu Santo de tal manera que multitudes de gentes visitaron Toronto durante varios años para oír y ver lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Un lugar que el atractivo era ir a la iglesia de un hombre llamado John Arnold y saber qué era lo que estaba pasando. Los aeropuertos llegaban y decían, ya sé dónde van a esa iglesia. Y no era una iglesia grande, no era una iglesia pero Dios decidió derramarse, Dios decidió derramar una revelación del amor del Padre. Necesitamos, mi amado, una obra de gracia. Necesitamos orar y entender que es el favor de Dios lo que necesitamos. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, verso número 8, nos habla de un hombre. La primera vez que usted vea en la Biblia, cada vez que aparece una palabra por primera vez en la Biblia, ponga atención porque hay algo que Dios quiere mostrar y manifestar. La primera vez que encontramos la palabra gracia, la encontramos en el capítulo 6 de Génesis, verso número 8. Y dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y yo quiero decirle algo. Noé, la Biblia nos muestra, había llegado la maldad a hacer algo tremendo en esta ciudad, de tal manera que Dios decide destruirla. Y la Biblia nos habla acerca de Noé. Pero ¿quién era Noé? A Noé, si tú, perdón lo que lo diga, pero si lo comparas con el borracho del pueblo, pues era un hombre de Dios tremendo, ¿verdad? Pero Noé, la Biblia nos dice que después, tuvo diferentes crisis. No es como la película que usted vio, ¿verdad? Lea la Biblia porque no es nada así, no hay extraterrestres, no hay nada de eso, ¿verdad? Pero sí era un hombre que tuvo luchas, tuvo dificultades, bajándose del arca. La Biblia nos muestra que él se embriagó. El primer Adán, ¿verdad?, tuvo problemas con la comida, el segundo con la bebida. Y se embriaga y dices otra vez. ¿Por qué es que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios? ¿Por lo bueno que era? No. ¿Sabe por qué halló gracia? Porque Dios decidió derramar su gracia sobre él. ¿Y qué le estoy diciendo con esto, mi amado? Le estoy diciendo que en la vida que Dios derrama de su gracia, no son gente de alguna manera muy especiales. O si son especiales es porque la gracia los hizo especiales. Lo que le estoy tratando de decir es que es posible que Dios derrame de su gracia sobre su vida.
Lo que le estoy diciendo que es posible que Dios derrame de su gracia sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre sus hijos. Lo que le estoy diciendo que es posible que Dios mirara a una ciudad como esta, conocida por carnavales, por el pecado, por todo, y decidiera visitarla. Y yo diría amén. Y yo diría, Señor, hazlo. Nosotros necesitamos entender que esto, para que funcione, tiene que ser una obra donde continuamente se derrama la gracia, el poder de Dios. Y para eso necesitamos nosotros ser conscientes, para eso nosotros tenemos que cada día alzar nuestros ojos y decir, Señor, necesito de tu gracia, de tu favor sobre mi vida. La Biblia nos dice, y hay momentos donde Pablo, para despedirse o para saludar, para una salutación o para una despedida, decía la gracia, la comunión la gracia, la paz y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En otras palabras, una bendición era la gracia, la comunión y la paz de Dios, la comunión con el Espíritu. Cuando alguien quería bendecir a otro, decía, la gracia de Dios sea sobre tu vida. Como diciendo, necesitas de la gracia de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Estás consciente de que necesitas la gracia de Dios? Porque algunas veces, mi amado, nosotros vamos, confiamos en nosotros, confiamos en lo que tenemos, confiamos en que conocemos a tal o cual persona, confiamos en nuestras habilidades, confiamos en que tenemos un buen trabajo, confiamos en que trabajamos para tal empresa. Nuestra ayuda y nuestro socorro viene de Dios. La respuesta para su vida, para su familia, para sus hijos está en Dios. Lo que necesitamos es el favor de Dios. La Biblia nos muestra, ¿verdad?, de cómo, ¿verdad?, crecer en la gracia para con Dios y para con los hombres. Necesitamos de esa gracia. Dice la Escritura en Juan 1:17, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Él todo comenzó. Porque es que Isaías le dice a Jesucristo, Padre eterno. Véanlo usted. Yo ayer estaba leyendo eso y dije, porque es que Isaías 9, 6 y 7 dice, ¿verdad? Dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es enviado. Su nombre se llamará Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno. Porque nosotros conoceríamos al Padre a través de Jesús. Porque Jesús sería en este sentido nuestro hermano mayor, y el hermano mayor en ese tiempo era considerado como un padre para la familia. Si el padre faltaba, el hermano mayor tomaba ese lugar. Escúcheme bien, ¿por quién conocemos lo que es ahora la doctrina? ¿No es por medio de Jesucristo? ¿No es por lo que Jesucristo vino a anunciarnos en el Evangelio? ¿No es que ahora podemos ver un poco del cielo por lo que Jesucristo hizo? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo ahora nos hace ver y entender. Pablo, escúcheme bien, en su saludo, sí, 13 veces en sus cartas, 13 veces dice la gracia y la paz sean con todos vosotros. 13 veces Pablo. Pablo era un hombre consciente de la gracia de Dios. Yo le decía la semana pasada, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. No entendía quién era, pero entendía que lo que era por la gracia de Dios. En muchas cartas nosotros encontramos en segunda de Pedro 3, verso 8, ponlo ahí por favor. Segunda de Pedro 3, verso 18, dice que la gracia y el conocimiento son un proceso de crecimiento. Dice antes bien, creced en la gracia, ¿y qué dice? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A veces queremos crecer en el conocimiento sin la gracia y nos volvemos unos cabezones. La gracia de Dios, la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. La Biblia nos dice que ha sido su misericordia en nuestras vidas. La Biblia nos dice que por la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Me pueden ayudar con el piano, por favor? La Biblia nos dice, yo le decía, no solamente nos ha dado el don más grande, que es el don de la salvación, sino la Biblia nos muestra de diferentes dones que Dios ha derramado. Y dice Primera de Pedro 4, verso 10. Primera de Pedro 4, verso 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Le decía yo la semana, este versículo nos dice, número 1, que todos nosotros hemos recibido un don. No está hablando de talentos, está hablando de dones. Y dice la Escritura, ministrelo a otros. O sea que esos dones no son solo para mí. Es más, no son para mí, son para el servicio de otros, del reino de Dios. Y nos habla que tenemos que ser buenos administradores. Nos habla que ha habido un depósito de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Los dones y los talentos que Dios nos ha dado es un depósito de la gracia y tenemos que ser buenos administradores de la multiforme, le decía yo, de la multicolor, de la variada gracia de Dios. Y me encanta porque podemos en este lugar, ¿verdad?, ver un versículo y verlo diferente de alguna manera, pero llegar al mismo punto. Dice Primera de Pedro 1, verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia. ¿En qué? En la gracia, en el favor de Dios, en el favor inmerecido de Dios, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Yo sé que habla de la vida eterna y habla de cuando, yo les decía, seremos completamente glorificados, estemos delante de Él. Pero yo sé que Dios se manifiesta y se revela en nuestras vidas con un propósito. Y necesitamos esperar en la gracia de Dios. Necesitamos entender que la gracia es fuente de salvación. Dice Hechos 15, verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. En el libro de Hechos les tenía claro que era la gracia lo que los había salvado. Pablo tenía claro que fue el llamado de Dios. 1:15, Gálatas 1:15, dice Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hemos sido perdonados, hemos sido consolados, hemos sido restaurados por su gracia. Yo le decía la semana pasada de la sobreabundante gracia de Dios, de la suficiente gracia de Dios para llegar a cualquiera de nosotros cuando expresamos nuestra necesidad, nuestra debilidad, de su gloriosa, de su grande, abundante gracia, de su multiforme gracia, de su rica gracia y también de su inmerecida gracia. ¿Sabe que un creyente es alguien que está bajo la gracia de Dios? Dice Romanos 6, verso 14. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará más de vosotros. Dígalo conmigo, gracias a Dios. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios.
Un creyente es alguien que está bajo la gracia de Dios. Un creyente es alguien que sabe que necesita continuamente del favor inmerecido de Dios. Y yo quiero, por favor, quiero que se ponga de pie. Quiero tomar unos minutos, me quedan unos minutos. Póngase de pie, por favor. Si pueden pasar los de la alabanza. Y yo quiero terminar orando. Yo quiero que todos entendamos que necesitamos de la gracia de Dios. Amén. Todos necesitamos orar porque Dios derrame de su gracia sobre nosotros para poder vivir la vida que Dios quiere. ¿Sabe que necesitamos de su gracia como padres? ¿Sí? ¿Sabía eso? ¿Sabe que necesitamos de su gracia para que en el matrimonio las cosas puedan funcionar? Necesitamos de su gracia como creyentes. Necesito de su gracia como pastor. Necesitamos de su gracia para hablarle a un mundo que es enemigo de Dios, que es ajeno de Dios. Ayer estábamos en un restaurante y salió algo de la música y ahí tenía la música en una memoria. Se la damos al del restaurante. Y qué casualidad que en 2 minutos la memoria se descompuso. Y me dice, oiga, su memoria no sirve, la música no sirve. ¿Por qué? Porque es totalmente contrario este mundo a Dios. Pero si oramos, si suplicamos, si clamamos, la gracia de Dios puede venir en nosotros y a través de nosotros. Hay gente que necesita oír. A lo mejor está orando por un familiar, a lo mejor está orando por un hijo, por una hija, a lo mejor está orando por su esposo, su esposa. Necesita de la gracia de Dios, que le despierte, que le muestre lo que Dios quiere. Y no va a ser a través de sus palabras, sino lo que Dios desea hacer. Así es que con sus ojos cerrados, todos necesitamos de la gracia de Dios. Pero yo quiero orar rápidamente por la gente en este momento que dice, yo necesito una obra de gracia urgente en mi vida. Porque estás enfermo, porque las cosas han llegado a un punto bastante ya complicado, porque estás en una tormenta fuerte en tu vida. Yo no sé, tú sabes cuál es la causa, pero si estás en medio de todo esto, y yo sentí hoy, ayer en la noche, como ya de tarde que estaba yo estudiando, leyendo ahí algunas cosas, sentí esto y el hacer esta oración, porque una gracia especial de Dios se ha derramado el día de hoy. Yo no puedo darle nada a mi amado, pero Dios sí puede. Así es que si usted viene mirando a Dios, Dios sabe lo que va a hacer. Hay milagros instantáneos que Dios hace, hay milagros que requieren de un segundo, tercer toque de Dios. Hay milagros que son resultado de un proceso que Dios hace. Pero estoy seguro que Dios hace milagros, estoy seguro que Dios hace obras tremendas, estoy seguro que Dios se derrama y toca corazones. Así es que si usted necesita, le vuelvo a decir, porque puede pasar mucha gente, pero dice, estoy en una situación desesperada, necesito de una gracia especial de Dios, por yo no sé qué situación. Mientras estamos adorando, salga de su lugar y venga aquí al frente y vamos a orar de manera general.
Toca vida, toca vida, toca vida, toca vida. Aflicción, yo he tenido aquí su gracia siempre.